en la cena de aniversario de la empresa. La legendaria exprometida de Luis, que nunca pudo olvidar, estaba a su lado. Entre los brindis y las copas, se miraban profundamente, ajenos a todo lo que sucedía alrededor. En ese momento, el espacio a nuestro alrededor parecía quedar completamente en silencio. Mis pasos se detuvieron fuera del salón de banquetes. Han pasado 6 años, y Roma ha consumido mi mundo como un virus. En ese momento, finalmente me destruyó por completo. Al darme la vuelta para irme, ya no sentí apego. Poco después, recibí un mensaje de Luis. Puede que me quede con mis amigos hasta tarde. No me esperes. No lo esperé, y no lo esperaré nunca más. Capítulo 1. En el salón, había una chica de pie junto a Luis. Era su exprometida, Roma. Habían crecido juntos, y todos en el círculo de Luis la conocían. No podía saber de qué estaban hablando. Roma lo miraba a Luis con ternura en los ojos, y Luis, con una media sonrisa, correspondía a su mirada. En ese momento, algo salvaje aparecía en Luis. Siempre había sido reservado con sus emociones. Incluso en momentos como ese, sus emociones no eran tan evidentes, pero ahora, sus emociones eran demasiado obvias. Me dolió en los ojos. Detuve mis pasos, y observé por un rato. Después de casarnos, todos decían que él nunca podría olvidar a Roma, a pesar de que Roma lo dejó plantado en el altar, convirtiéndolo en la burla de la ciudad. Luis nunca le guardó rencor. Nunca la conocí, pero me afectaba profundamente. Luis no lo explicaba, y yo no podía preguntarle. En los últimos meses, él había estado viajando mucho por trabajo. Decía que era por su trabajo. Estaba tan ocupado que pasaban días, incluso semanas, sin contactar conmigo. Cuando lo llamaba, me respondía con una sola palabra: ocupado. En sus respuestas tan triviales, sabía que Roma finalmente iba a aparecer. Ayer, regresó de un viaje de negocios, pero no volvió a casa. Esta mañana volvió, con una camisa vieja puesta. La camisa estaba vieja, pero el material, el estilo y la confección eran de la mejor calidad. Claramente era cara y tenía un gran significado. Desde que nos casamos, toda la ropa que usaba había sido elegida por mí, pero hoy, no se molestó en pedirme opinión, porque en el cuello de esa camisa, estaba bordado el nombre, Roma. Capítulo 2. Ahora, él llevaba la camisa que ella le había dado, bordada con su nombre, de pie junto a ella, frente a todos, le juró lealtad, y yo me convertí en la burla de todos. No lo confronté. En lugar de humillarme, era mejor irme con dignidad, pero no esperaba que, al darme la vuelta, me encontraría con la mejor amiga de Roma, Sabrina. Sabrina se paró frente a mí, con los brazos cruzados, sonriendo mientras decía: Luis está dentro. ¿Por qué te vas? ¿Te sientes insegura? Sabrina era la perra de Roma, y cada vez que me veía, tenía que ladrar. No me molesté en decirle una palabra y traté de pasar a su lado, pero Sabrina me siguió, burlándose. ¿Lo viste? Roma y Luis son una pareja perfecta, hombre talentoso y mujer hermosa. No lo mereces. Con tu trasfondo, ni siquiera eres digna de la familia de Luis. Luis se casó contigo solo para hacer que Roma vuelva con él. Me detuve y, impacientemente, le dije: sal de mi camino. Pero Sabrina no se enojó, sonrió y sacó su teléfono. Me metió una captura de pantalla en la cara. Luis aún le mandó un mensaje a Roma la noche antes de tu boda. La conversación en la captura era breve, pero suficiente para herirme. Luis, me voy a casar. Luis, ¿realmente no me quieres? Luis, si vuelves, la boda se puede cancelar. Roma, ¿quieres ser el hazmerreír de la ciudad otra vez? Luis, hay tantos chistes en el mundo. ¿Qué importa si agrego uno más? Roma, pero ya estoy casada. Sabrina se rió con arrogancia. Luis se casó contigo porque mi amiga se casó. Se habría casado con cualquiera. Me miró de arriba abajo y dio un TSK. Mira tu aspecto. Cada parte de ti es una sombra de Roma creada por Luis. Incluso el perfume que usas es el mismo que el de ella. Si yo fuera tú, ya me habría tirado de un edificio. Vivir así es humillante. Apreté mi puño tembloroso, conteniendo las emociones que estaban a punto de desbordarme. Sonreí levemente. Nunca serás yo. Después de todo, esta cara, nunca la podrás copiar. Tú. Sabrina levantó la mano, lista para abofetearme. Agarré su muñeca y la abofeteé en la cara. En lugar de ladrar como un perro aquí, sería mejor que te hicieras una cirugía plástica. Tal vez cuando Luis sea rechazado por Roma nuevamente, te dé una oportunidad. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, pero después de dar unos pocos pasos, Sabrina me lanzó una pila de fotos desde atrás. En estos últimos meses, Luis ha estado con Roma, en el pasado y ahora. Eres solo un payaso. Las fotos pasaron por encima de mi cabeza.
cayendo rotas al suelo. Una pasó frente a mis ojos. Luis y Roma besándose en las vibrantes calles de una ciudad extranjera. Las miles de luces de neón detrás de ellos perdiendo su color. En ese momento, todo quedó en silencio. Las imágenes se reproducían una por una en mi mente. Todos estos años de emociones, finalmente cayendo en pedazos. Por un breve momento, mi vista se nubló, pero fue solo por un momento. Capítulo 3. Estaba lloviendo afuera. En la fría temporada de invierno, la temperatura era muy baja. La lluvia se sentía aún más fría y cortante. En la puerta de la villa, la gran puerta estaba cerrada. El guardia de seguridad me miró, pero no me abrió la puerta. Unos segundos después, la pantalla de la puerta mostró la cara de mi hijo Zack. Mamá, te dije, si no puedes traer a papá para pasar mi cumpleaños conmigo, no hace falta que regreses. La lluvia fría me empapó. Se sentía como 1000 cuchillos, clavándose en mis extremidades y huesos. Zack me miró fríamente y dijo, ¿por qué tengo una mamá que a nadie le gusta en la familia? Si pudiera elegir, no te escogería a ti como mi mamá. La última gota que colmó el vaso. Mis emociones se derrumbaron por completo, y una sensación de agotamiento me invadió. Parecía que nada importaba ya. En la fina lluvia, le dije a Zack, haré que tu deseo se haga realidad. Dejé el acuerdo de divorcio, que había impreso antes, en la oficina de seguridad. Al girar para irme, escuché la voz enfadada de Zack, vete. De todos modos, pronto vendrán mis abuelos a llevarme con papá. No respondí, aunque solo tenía 5 años. Su inteligencia no era baja. A tan corta edad, ya era considerado un genio por sus maestros. Sabía exactamente lo que decía y hacía. En sus ojos, yo era un fracaso. Su papá era su modelo a seguir. En ese momento, además del ruido ensordecedor de la lluvia, nadie sabía cuán ardientes eran mis lágrimas ni cuán doloroso era mi corazón. Capítulo 4. Cuando llegué al hotel, lo primero que hice fue tomar una ducha. Tiré la ropa que era similar a la de Roma y me quité el perfume que me recordaba a ella. Después de la ducha, miré mi reflejo en el espejo, viendo mis grandes ondas de color castaño. Estuve allí por un momento. Luego fui a una peluquería y me lo teñí de negro y lo alisé. Cuando salí de la peluquería, la lluvia ya había parado. En medio de la multitud bulliciosa, vagaba sin rumbo por las calles llenas de gente. La noche que pasé con Luis también fue en este tipo de lugar lleno de vida. Él estaba borracho, mirándome con una profunda ternura. Se inclinó hacia mí, me abrazó y me susurró al oído, ¿te casarías conmigo? Le pregunté, ¿me reconoces? Él me pellizcó la cara y se rió. Camila, ¿cómo no te voy a reconocer? Le miré a los ojos y le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas conociéndome? Sin pensarlo, él dijo, 10 años. En ese momento, mi corazón dio un brinco. Mis ojos se pusieron rojos al instante. Tal vez nadie entendería la alegría de haber guardado durante 10 años sentimientos tan profundos. Finalmente viendo la luz, pensé que, en su corazón, también había un lugar para mí, pero resultó que yo solo era una herramienta para hacer que otros se sintieran celosos. Era simplemente otra Roma que él había creado. Él me dio todo, no porque le gustara, sino porque a Roma le gustaba. Capítulo 5. Un coche se detuvo en la calle iluminada por las luces. Luis salió del asiento del conductor y caminó hacia el lado del pasajero para abrir la puerta. Roma salió del coche, pero en lugar de dirigirle la palabra a Luis, abrió la puerta trasera. Sacó a mi hijo del interior. Roma le dio un fuerte beso a Zack en la mejilla. Sonrió y dijo, mi hijo es tan guapo, exactamente igual que tu papá. Luis tenía la mano sobre la puerta del coche, observándolos despreocupadamente. Una sonrisa relajada adornaba su rostro. Parecía la imagen de una familia feliz de 3. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los padres de Luis. Los abuelos rieron y charlaron mientras entraban a un restaurante de lujo. La cara de Zack estaba llena de una sonrisa satisfecha. Parecía que había encontrado a la mamá que toda la familia amaba. Probablemente no se esperaba que su deseo se hiciera realidad tan rápido. Yo tampoco lo esperaba. Ver esta escena aquí, nadie me recuerda, y a nadie le importa dónde estoy. Claro, ¿por qué lo harían? Con Roma alrededor, ¿dónde encajaría yo? Así que naturalmente debería desvanecerme. Tal vez el colapso emocional me había dejado insensible. En ese momento, no sentí nada. No seguí mirándolos. Seguí caminando. Mis ojos se centraron en nuevas personas y paisajes. En ese momento, mi teléfono recibió un mensaje. Luis, puede que me quede con amigos hasta tarde. No me esperes. Miré el mensaje y sonreí. No respondí. No lo esperé. Y no lo esperaré nunca más. Detrás de mí estaba el mundo deslumbrante de luces de neón y lujos. Delante de mí, las luces tenues e inciertas de miles de casas. Caminé hasta el final de la fría y ventosa calle. Levanté la mano.
sintiendo el frío helado. Solo entonces me di cuenta de que mis lágrimas ya caían con fuerza. Capítulo 6. Tarde en la noche. Luis regresó a casa. La habitación estaba tenuemente iluminada. Solo la luz fragmentada del exterior entraba en la habitación, creando sombras. Camila, llamó, su voz algo borracha, pero no podía ocultar su enojo. La habitación permaneció en silencio. Nadie respondió. Frunciendo el ceño, caminó tambaleante hacia el dormitorio. Se quitó la corbata, pero no se molestó en encender la luz. En su lugar, se apoyó en el marco de la puerta. Molesto, dijo, Zack dijo que te negaste a pasar su cumpleaños con él y simplemente te fuiste. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Te enojas con un niño? ¿Es así como actúas como madre? Aún así, no hubo respuesta. Impaciente, encendió la luz. Cuando la luz se encendió, Luis miró la cama con enojo. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente arregladas, sin una sola arruga. Claramente, ella no había regresado. Su ira no tenía dónde desahogarse. Su frustración aumentó. Luis sacó su teléfono y marcó un número, pero escuchó la voz mecánica del otro lado. El número que ha marcado está ocupado. ¿Ocupado? ¿Con quién podría estar hablando a esta hora? Después de un rato, marcó de nuevo. Aún la misma respuesta, la línea estaba ocupada. Su ceño se frunció, y su rostro se oscureció. La tercera, la cuarta llamada, todas tenían la misma respuesta. Fue entonces cuando se dio cuenta, lo habían bloqueado. Luis, furioso, arrojó el teléfono, llamó a la sirvienta. ¿Dónde está ella? Dejó esto, pero no ha vuelto. Luis tomó la pila de papeles de sus manos. Las palabras, acuerdo de divorcio, brillaron ante sus ojos. No pudo evitar reír amargamente. Tal vez estaba tan enojado que simplemente rasgó los papeles. Vete. La sirvienta retrocedió asustada. Nunca había visto a Luis tan enfadado. Luis se sentó en el sofá, frotándose las sienes. ¿Divorcio? En este mundo, ella solo tenía a él y a su hijo. ¿A dónde podría ir? No podría ir a ningún lado. Una vez que se cansara, volvería. Capítulo 7. Cuando el avión aterrizó en la ciudad de Ling, mi hermano me llevó a un sedán negro. Dentro del coche, seguí mirando por la ventana, sin decir una palabra. Oliver me ofreció un trozo de pastel de 1000 hojas de fresa. Se suponía que debía ser dulce, pero al comerlo, las lágrimas comenzaron a caer. Oliver preguntó, ¿te hizo daño? No, simplemente tomamos decisiones diferentes. Oliver apretó los dientes, si no fuera por el hecho de que él te salvó de esa bestia y te dio una vida cómoda, enviándote a la universidad, no lo dejaría ir. Me sonó la nariz, ya no le debo nada, mejor no hablemos más de él. Yo era la hija perdida de la familia Oliver, desaparecida hace más de 20 años. Fui vendida una y otra vez por traficantes de personas, hasta que al final me entregaron a un solterón asqueroso. Tenía 13 años en ese entonces, y ya comenzaba a mostrar mi belleza. Cuando él vio lo bonita que era, nacieron en su mente intenciones perversas. Al principio, solo me tocaba de forma asquerosa y lasciva. Después, cuando ganó valor, intentó violarme. Lloraba y le suplicaba que me dejara en paz, pero él seguía quitándose la ropa, lamiéndose los labios con asco. Te compré para divertirme. ¿Crees que gasté dinero solo para mantener a una inútil como tú? ¿Una carga que no vale nada? Luché con todas mis fuerzas, tirando con rabia todo lo que encontraba. El viejo pervertido, furioso, se quitó la camisa, agarró un látigo y me golpeó con él. Sus insultos grotescos, su alma podrida, el dolor desesperado, todo eso se amplificaba en mi cabeza, una y otra vez. Cada vez que lo recuerdo, tiemblo. Por eso, cuando apareció Luis, fue como ver a un dios. Tenía 20 años. Era tan limpio, tan guapo, tan bueno. No pensaba llevarme con él, pero cuando vio mis lágrimas, se dio la vuelta, mirándome hacia abajo. Me dijo, tengo una abuela que vive sola en el campo del sur. ¿Te gustaría hacerle compañía? Yo pagaré tus estudios hasta que termines la universidad. Asentí con la cabeza. Cuando salió el sol, lo seguí paso a paso, saliendo de ese infierno. En ese momento, él sembró una semilla en mi corazón. Yo terminaría enamorándome de él. Solo fue cuestión de tiempo para que germinara. No le culpo por no amarme. Él y yo fuimos un sueño hermoso. Y cuando el sueño se acaba, también debe acabar el destino. Capítulo 8. Después de que Camila se fue, a Luis no pareció afectarle mucho. Seguía saliendo con Roma, comiendo y divirtiéndose con sus amigos. Pero hoy, curiosamente, no trajo a Roma. Apenas entró al salón privado, encendió un cigarro. No dijo ni una palabra. Todos se miraron, listos para bromear. En ese momento, llegó un mensaje a su celular.
Luis lo tomó de inmediato para revisarlo. Normalmente odia que lo molesten. Siempre tiene el celular en silencio, pero ahora tenía el sonido activado y revisó el mensaje con ansiedad. Sus amigos, todos igual de problemáticos, empezaron a bromear. ¿Qué le pasa a Luis? ¿Quién sabe? Últimamente vive pegado al celular, como si esperara noticias de alguien. Desde que volvió Roma, está como alma en pena. El mensaje era solo un anuncio. Luis arrojó el celular a la mesa con desgano. Estaba claramente molesto e inquieto. Se sirvió una copa de licor y se la tomó de un solo trago. Uno de los chicos le dio un codazo. ¿Tanto te afecta no tener a Roma un día? Luis lo miró de reojo, sin decir nada. Dicen que vas a divorciarte para casarte con Roma. Vaya, nunca pensé que tú serías el romántico del grupo. Luis dejó el vaso sobre la mesa. Con fastidio, respondió. ¿Quién dijo que me voy a divorciar? Su amigo, sorprendido. ¿Entonces qué onda con Roma? Luis, solo estoy jugando. Todos rieron. Lo sabía. Entre nosotros, no hay lugar para los románticos empedernidos. Capítulo 9. Habían pasado 2 meses y Camila aún no había regresado a casa. Era extraño, solo faltaba una persona. Pero para Luis, la casa se sentía mucho más vacía, aunque seguía habiendo varios sirvientes. Y nunca le faltaban sus comidas. Cada mañana, instintivamente miraba hacia el vestidor, donde ella solía dejarle la ropa para el día siguiente. Su aroma, que antes impregnaba la casa, había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado en su vida. Luis miraba el enorme retrato de bodas colgado en la pared, con un nudo en el pecho. En ese momento, se escuchó un ruido afuera. Luis se sobresaltó y miró hacia la puerta, y vio entrar a Roma. Su sonrisa seguía siendo tan radiante como siempre. Pero los tiempos habían cambiado, y ya no tenía el mismo encanto. Luis, ¿qué haces aquí? Roma, tu mamá me pidió que te acompañara a la casa antigua para celebrar el cumpleaños de tu abuela. Luis recién entonces recordó, hoy era el cumpleaños de su abuela. Roma, con una expresión feliz, ¿dónde está mi hijo Zack? Mientras subía las escaleras, empezó a llamar, Zack. Cuando nació su hijo, Roma siempre bromeaba diciendo que era suyo. Luis nunca la contradijo, pero hoy, escuchar eso le resultó especialmente irritante, tanto que cuando habló, su tono ya mostraba fastidio. Está en la casa antigua, no está aquí. Roma se quedó paralizada en las escaleras, guardó silencio durante mucho rato, y luego bajó lentamente. Con voz dolida preguntó, Luis, ¿te estoy molestando? Luis frunció el ceño. No. Luego se dio la vuelta. Ve tú primero a la casa antigua. Dile a la abuela que tengo algo urgente del trabajo. Llegaré más tarde. Capítulo 10. En el despacho, Luis utilizó un software en su computadora para llamar a Camila. Mientras se marcaba la llamada, sacó un cigarro del paquete. Antes de encenderlo, ella ya había contestado, con el cigarro entre los dedos. Se quedó escuchando con atención la voz al otro lado, una sensación placentera, difícil de explicar. Le recorrió todo el cuerpo desde los oídos, como un arroyo suave acariciando su pecho. Luis esbozó una leve sonrisa. Camila, en ese momento, yo estaba en la oficina, escribiendo líneas de código. Estudié informática, y justo la familia de Oliver tenía una empresa tecnológica, así que entré a trabajar allí. Escuchar la voz de Luis fue como una escena de otra vida. Camila, hoy es el cumpleaños de mi abuela. No quiero que esto termine mal. Solo dime dónde estás. Iré a buscarte. Guardé silencio unos segundos, y luego pregunté, Luis, ¿ya firmaste los papeles del divorcio? Luis respondió con voz ligera, como si no hubiera escuchado bien, que elijamos pronto una fecha para firmar el acta de divorcio. La sonrisa desapareció por completo del rostro de Luis. El cigarro, aún sin encender, se partió entre sus dedos. Cuando volvió a hablar, su voz era fría y cortante. ¿De verdad quieres divorciarte? Capítulo 11. Sí. Luis aplastó el cigarro entre los dedos. ¿Por qué? Ni siquiera sabía por qué quería divorciarme. Miré por la ventana. El sol ya caía hacia el oeste. Durante estos 2 meses, Sabrina me había enviado casi todos los días fotos de Luis y Roma juntos. Luis, alto y elegante, siempre impecable. Roma, con sus rasgos perfectos, vestía siempre con ropa a juego. Su cabello largo como algas cayendo sobre los hombros. Moderna, seductora. Ambos lucían un estilo minimalista. Parecían sacados de una portada de revista. Muchas veces pensaba en cómo era cuando estaba con él. No le gustaba que no me maquillara. No le gustaba mi cabello negro y lacio. Tampoco le gustaba que usara ropa de marcas genéricas. Hasta ahora lo comprendí. Solo con un rostro perfecto, cabello largo de revista, y ropa costosa, me parecería a Roma.
16 años de amor. Y todo fue una broma. Incluso ahora, al decidir irme, me duele hasta el alma, pero al menos, no lo entendí demasiado tarde. Todos tenemos nuestros momentos de apego, pero cuando eso pasa, todo se vuelve irrelevante. El sol ya se ponía, y la oficina se oscurecía. En el reflejo del cristal, vi mi cabello negro, mi ropa favorita, mi labial favorito, una versión nueva de mí. Desde niña, todos decían que yo era guapa, incluso sin maquillaje. La gente en la calle se volteaba a mirarme, pero con Luis, nunca tuve confianza. Él siempre tuvo el control emocional, pero ya no quiero estar debajo de nadie. Después de un largo silencio, dije en voz baja, porque estar contigo ya no tiene sentido. ¿Y entonces con quién sí tiene sentido? No es asunto tuyo. Luis soltó una risa amarga. Camila, ¿de verdad quieres armar un escándalo? Yo también sonreí. Luis, ¿de verdad crees que armaría un escándalo por ti? Esa frase lo dejó callado. Todos estos años, yo siempre fui la que callaba, la que aguantaba, la que daba. Él nunca prestó atención. Jamás intentó entender lo que yo sentía. En ese momento, Luis sintió una repentina punzada de culpa. Sin darse cuenta, su tono se suavizó. No puedes simplemente pedir el divorcio sin decir nada. Al menos dame la oportunidad de entender por qué. Yo seguí tranquila. Cuando me pediste casarnos, yo tampoco entendí por qué. Así que ahora que quiero divorciarme, tú tampoco necesitas saberlo. Esa pizca de culpa que sentía Luis se desvaneció de golpe. Camila, tú me conoces. Yo no soy de los que aceptan ser dejados así, sin una razón clara. Solté una risa irónica. Ah, ¿no? Cuando Roma te dejó, no te vi hacer tanto escándalo. ¿Qué pasa? Conmigo si te atreves, ¿por qué crees que soy fácil de pisotear? Luis, si no aceptas el divorcio, presentaré una demanda. Mi abogado te contactará mañana. ¿El niño? ¿Vas a dejarlo? Luis fue directo al punto que pensó que aún dolía, pero Zack ya no era mi debilidad. Solté una leve risa. Zack es tu hijo, tiene tu sangre, y un día se convertirá en otro tú. Sinceramente, eso no me agrada mucho. Dicho eso, colgué la llamada. Como fue por software, no podía bloquear el número, pero daba igual. Cerrar un ciclo de verdad. No se trata de poner a alguien en la lista negra. Capítulo 12. El sonido de la llamada terminada aún zumbaba en sus oídos. Luis se quitó los auriculares de golpe. Encendió otro cigarro. De pronto, el celular sonó en medio del silencio. Miró la pantalla. Era Roma. Exhaló una bocanada de humo, pero no contestó. Su rostro sombrío se reflejaba en la ventana de piso a techo. Las palabras de Camila resonaban una y otra vez entre la neblina del humo. No podía sacarse el fastidio de encima. Se levantó de golpe y se dirigió a la casa familiar. Nunca había consentido a una mujer. Camila no sería la excepción. Cuando Luis llegó, la casa estaba llena de risas. Roma jugaba con su hijo, feliz, sus padres, sus abuelos, todos con rostros amables y sonrientes. Roma siempre supo ganarse a los demás. Desde niña, los mayores la adoraban. Y ahora, seguía siendo la favorita de sus padres y abuelos. Además, su familia tenía un estatus igual al de los Luis, incluso habiendo estado casada antes. A ojos de los mayores, seguía siendo la nuera ideal, bien criada, de buena familia. A nadie parecía importarle dónde estaba Camila. Ni siquiera su propio hijo preguntó, ¿dónde está mamá? Zack es tu hijo, lleva tu sangre, se convertirá en otro tú, y eso no me gusta demasiado. La voz de Camila volvió a sonar en su mente, nítida, y en ese instante, la rabia que llevaba días acumulando, brotó sin freno. Luis llamó con voz grave, Zack, ven aquí. Zack se acurrucaba en el regazo de Roma, riendo. Papá, ven tú. Roma, mamá dice que quiere contarte un secreto. Con el rostro endurecido, Luis caminó con paso firme hasta ellos. Y levantó a Zack directamente de los brazos de Roma. Roma se levantó rápidamente. Luis, no lastimes a mi hijo. Luis la miró con frialdad. ¿Desde cuándo es tu hijo? Luego bajó la mirada hacia Zack con la misma frialdad. ¿No sabes quién es tu madre? ¿Tu maestra dice que eres un genio? A mí me pareces más bien un tonto. Roma se quedó paralizada. Últimamente, Luis se había estado alejando de ella. Era evidente, ya estaba harto. Ya no la invitaba a salir con sus amigos. Ya no la llamaba. Ya no le escribía. Ella, una niña mimada de familia poderosa, rara vez se rebajaba ante alguien. Pero por Luis, se había rebajado varias veces. Y él nunca respondió. Así que dejó de buscarlo. Pensaba que una mujer que se arrastra pierde toda su dignidad. Pero, aún así, no podía evitar querer verlo. Hoy era el cumpleaños de su abuela.
Una excusa perfecta para acercarse. No esperaba que él la tratara así. Roma estaba furiosa. Pensó que Luis trataría de consolarla, pero no lo hizo. Todos siempre dijeron que si ella regresaba, Luis dejaría a Camila para casarse con ella. Incluso ella lo creía. Por eso, cuando nació su hijo, solía bromear diciendo que algún día sería su hijo. Luis siempre sonreía de forma despreocupada, sin contradecirla, pero ahora que ella había regresado, él claramente no pensaba divorciarse, a pesar de que Camila llevaba ya 2 meses fuera. Pero Luis nunca hizo nada que indicara que quería casarse con ella. Y ahora, delante de toda la familia, la confrontaba a ella. Y a Zack, era una bofetada pública. Les estaba diciendo a todos, no la voy a casar. La madre de Zack es solo Camila. El corazón de Roma se fue al suelo. La sonrisa se borró poco a poco de su rostro. Se levantó del sofá y miró a Luis. Luis, ¿qué significa eso? Luis la miró fijamente, con expresión fría. No significa nada. Solo quería recordarte que no cruces el límite. Estoy casado. Los mayores de la familia se miraron entre ellos, sorprendidos. El abuelo golpeó el bastón contra el suelo. Luis, pero Luis lo ignoró por completo, y le dijo a Roma, tú y yo solo somos amigos. Roma dio un paso atrás. Luis, eres un imbécil. Mientras Roma ardía de rabia, Luis se mantenía impasible. Ni siquiera le importaba. Solo estoy devolviendo el favor. Roma comenzó a temblar. Así que los rumores no eran ciertos. No era que Luis no guardara rencor por la boda fallida. No la había buscado por nostalgia, sino para que ella también supiera lo que es ser rechazada, humillada. De repente, Roma soltó una risa amarga. ¿Cómo pudo olvidarlo? Luis nunca fue una persona generosa. Siempre devolvía cada golpe con fuerza, con los puños apretados. Lo miró con frialdad. Luis, sigues siendo igual de insensible. Si Camila todavía puede estar contigo, solo puede significar que no se respeta. Dicho esto, Roma se dio la vuelta y se marchó. El abuelo estaba tan furioso que casi terminó en el hospital. Su padre agarró un látigo y lo azotó con fuerza. Luis no emitió ni un solo sonido, solo cuando su espalda estaba ensangrentada. Cuando los mayores se sintieron satisfechos y dejaron de golpearlo. Entonces habló. Su voz era baja y firme. No voy a divorciarme. Capítulo 13. Era de noche. Estaba profundamente dormida. Cuando sonó el teléfono, medio dormida, contesté sin pensar. Hubo un largo silencio, y luego una voz. Soy Roma. Abrí los ojos. Mi mente se despejó al instante. ¿Qué pasa? Escuché que estás por divorciarte de Luis, por mi culpa. Si yo hubiera querido estar con Luis, no habría huido de la boda. Y tú ni siquiera estarías en la foto. Así que tranquila, entre él y yo ya no hay nada. Sí, me amó. Después de lo de la boda, cayó en picada. Se emborrachaba todos los días. Justo antes de casarse, me preguntó si de verdad lo había dejado. Pero eso ya fue hace años. Ya no somos los mismos. Luis y yo solo somos amigos. Roma lo sabía todo. Cada detalle entre Luis y yo era de risa. Parecía querer paz. Pero en realidad, lo suyo era pura provocación. Cualquiera que se junte con Sabrina no puede ser buena cosa. Solté una risa suave, sin intención de disimular. Vaya, así que eres de las que juega a ser zorra, pero quiere parecer santa. ¿Qué pasa? Sabrina ya no puede pelear tus batallas. ¿Así que vienes tú a ladrarme en persona? ¿Luis te mandó al diablo y ahora estás desesperada? Conozco a Luis desde hace 16 años. Sé muy bien cómo es. No es un hombre fiel. Tal vez si la amó alguna vez, pero ahora no creo. Lo que no consigue le molesta. Nada más. Y Roma, no vale la pena que él se convierta en el hazmerreír de toda la ciudad. No me va a pedir el divorcio. Si realmente lo quisiera, ya tendría los papeles firmados. Roma tardó en responder. Luego soltó un bufido despectivo. Tienes veneno en la boca. Luis decía que eras dulce y sumisa. Resulta que era puro teatro. No hay teatro. Solo te muestro lo que mereces ver. Pues si eres tan valiente, ojalá no te atrevas a volver. Sonreí de nuevo. Si vuelvo o no, no es asunto tuyo. Y colgué la llamada. Capítulo 14. La noche estaba en silencio absoluto, pero yo no podía volver a dormir. La luz de la luna se filtraba a pedazos en la habitación. Y los recuerdos pasaban por mi mente, uno tras otro, como si hubiera regresado al año en que fui con Luis a casa de su abuela. Su abuela me quería mucho. Siempre me compraba montones de cosas. Si estaba un poco triste, ella lo notaba enseguida y me consolaba con ternura. Nadie me había tratado tan bien en la vida. A menudo la recuerdo. La manera en que me cuidaba, como me abrazaba cuando me sentía mal. Cada vez que pienso en ella, se me humedecen los ojos. Pero cuando cumplí 20 años, se fue de este mundo.
en su lecho de muerte, me sostuvo la mano. Y con lágrimas en los ojos me dijo: Camila, ya no podré cuidar de ti. Tienes que aprender a cuidarte sola. Eres lo que más me preocupa. Fue la primera vez que sentí lo que era ser importante para alguien. Mi dolor fue indescriptible, pero no pude hacer nada frente a la muerte. Antes de partir, lo dejó todo arreglado. Me dejó su casa. Me dijo que aunque ella no estuviera, ese siempre sería mi hogar. Viví sola en esa casa, tranquila y en paz. Nunca imaginé que volvería a ver a Luis. Siempre creí que nunca habría nada entre él y yo. Después de todo, la distancia entre nosotros era demasiado grande. Los cuentos de Cenicienta no son para alguien como yo, pero durante las vacaciones de invierno de mi tercer año de universidad, me encontré con Luis mientras visitaba la tumba de mi abuela. Ese día, el cielo estaba gris. Cuando llegué al cementerio, empezó a caer una nieve espesa y suave. Luis estaba frente a la lápida, quieto, por mucho tiempo. Se notaba que estaba mal. En ese entonces, no entendía lo que sentía. Ahora lo sé. Esa fue la misma época en que Roma huyó de su boda, pero yo no sabía nada, y pensé, equivocadamente, que ese era el comienzo de nuestra historia. Como mi abuela, él empezó a comprarme de todo: ropa, zapatos, labiales, maquillaje, hasta mi cabello. Quería llevarme él mismo a arreglarlo. Parecíamos pareja, pero no lo éramos. Parecía amarme, pero no del todo. Ese amor que nunca podía tocarse, me consumía por dentro. Y aún así me sanaba. Tristeza, nostalgia, dolor, esperanza. Me aferré a todo lo que él me daba. Y no supe cómo salir de ahí. Así que cuando me preguntó si quería casarme con él, le dije que sí, pero él nunca supo que yo jamás imaginé envejecer a su lado. Tal vez porque nunca pensé en el final. Y por eso, cuando llegó el final, no me rompió el corazón. Cuando los recuerdos se esparcieron, solo quedó una leve melancolía. Nada más. Capítulo 15. Cuando el abogado de Camila contactó a Luis, Luis se quedó sorprendido. El mejor abogado de Ciudad Ling, Romeo, vino en persona. Solo por un simple caso de divorcio, pero Luis no era fácil de intimidar. Su propio abogado también estaba entre los mejores. Le delegó todo sin problema. Y le dijo tranquilamente: alárgalo todo lo que puedas. No tengo prisa. El abogado se quedó perplejo. Era la primera vez que alguien no le pedía eficiencia. Después de que Romeo se fue, Luis llamó a su asistente. Investiga dónde está Camila. Que Romeo aceptara el caso. Y encima personalmente. Era raro. Luis encendió un cigarro, pero apenas dio 2 caladas. Lo apagó. A ella no le gustaban los hombres que fumaban. Romeo no fumaba. Afuera, más allá del ventanal, la ciudad brillaba entre luces, alcohol y excesos, pero a ella no le gustaba el lujo. Y detestaba los lugares de fiesta. Romeo, a pesar de venir de una familia poderosa, vivía con discreción. Nunca se le veía en sitios escandalosos. Era disciplinado, no mujeriego. Y siempre trataba a las mujeres con respeto. Además, tenía un rostro que parecía esculpido por los dioses. Exactamente el tipo que le podría gustar a Camila. Cuanto más pensaba Luis, más sentía que algo le ardía en el pecho. Nunca antes se había sentido así, tan inquieto, como si quisiera aferrarse a algo, pero no tuviera dónde sujetarse. Capítulo 16. Pasó más de un mes. Su asistente lo intentó todo, y aún así, no lograron encontrar a Camila. Luis contrató a los mejores investigadores, pero no hubo ni una sola pista de ella. Por primera vez, Luis sintió derrota. Siempre pensó que si quería encontrarla, podía hacerlo, pero ahora, no había nada. Durante ese mes pasaron Nochevieja, y también el Festival de los Faroles, y aún así, ella no envió ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un saludo para Zack. Afuera, la nieve caía sin parar, el viento silbaba, feroz, dentro de la casa. Hacía calor, pero también vacío. Luis recorrió la mirada por la sala. Todo lo que había ahí, lo había comprado él. Incluso la foto de boda fue tomada según su gusto. No había nada que perteneciera realmente a Camila, ni un solo rastro de su esencia. Y en ese instante, lo creyó. Ella de verdad pensaba irse. Nunca imaginó que ella se marcharía. Y menos así, con tanta firmeza, con tanta limpieza. Después de todo, ella lo había adorado. Había esperado que se arrepintiera, que regresara. Pero ahora, ya no podía seguir esperando. Luis tomó su móvil, miró la fecha, luego agarró las llaves del coche, y salió por la puerta. Capítulo 17. El 17 de febrero, es el aniversario de la muerte de mi abuela. Para no cruzarme con la familia de Luis,
Fui un día después. Empezó a nevar suavemente otra vez, como el año en que ella se fue. El mismo frío. Me quedé mucho tiempo frente a su tumba, y recordé sus palabras antes de partir. Camila, no te hagas ilusiones con Luis. Él no es para ti. ¿Lo entiendes? Es cierto que te salvó, pero no lo pongas en un pedestal. Es solo un hombre común, con muchos defectos. No sabe cuidar de los demás. Ni le importa lo que otros sienten. No es tan bueno como crees. Salvarte. Probablemente fue todo lo bueno que le quedaba. Camila, no entres en el mar del sufrimiento. El viento helado movía mi cabello. La nieve me tocaba la cara, fría como hielo. Parecía una niña que había hecho algo mal. Llorando, le dije a mi abuela, abuela, perdón, no te hice caso. Él no fue mi infierno, fue mi fe, aunque lo que viví con él tuvo más dolor que felicidad. Jamás me arrepiento de haberlo vivido. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo sé que al mirar hacia arriba, ya había oscurecido, la nieve había cesado, sobre mí brillaba una luna llena, como un gran farol en el cielo. Me di la vuelta y me marché, caminando sola, bajo la calma de la noche nevada, pensando en mi pasado, y en mi futuro. Por suerte, no todo está perdido, todavía tengo la fuerza, para empezar de nuevo. Capítulo 18. No sé cuánto caminé, cuando levanté la mirada, ya estaba frente a la casa de la abuela, ese lugar donde viví tantos años. Todo seguía igual, alguien la había mantenido limpia, no estaba deteriorada. Alrededor, solo silencio, y el viento frío. Tecleé el código, no lo habían cambiado. La puerta se abrió al instante. Adentro, Luis llevaba tiempo esperando detrás. Al oír la puerta, el corazón le dio un vuelco. Negó con la cabeza. ¿Cómo era posible que se sintiera como un chico de 17 otra vez? Yo no me esperaba a nadie. Al ver a Luis, grité del susto y di media vuelta para escapar, pero apenas me giré, él me agarró del brazo, me jaló hacia adentro, y cerró la puerta de golpe, con la mandíbula apretada. Dijo, por fin, te encontré, suéltame, pero no lo hizo. En lugar de eso, me sujetó la barbilla, y me besó, aunque Luis siempre tuvo a otra en el corazón. A menudo actuaba como si estuviera obsesionado conmigo, especialmente en estos momentos, besos salvajes, posesivos. Antes, quizás me habría perdido en eso, pero ahora, solo me dio asco. Furiosa, le di una bofetada, con todas mis fuerzas. Sentí el hormigueo en la mano, su mejilla se tiñó de rojo al instante. Luis nunca había sido golpeado por nadie, y menos en la cara. Me miró. Su expresión se oscureció, sentí calor en los ojos. Las lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlo. Me giré para abrir la puerta y marcharme, pero él la cerró con fuerza. ¿Me pegas y ahora te vas? Con la espalda hacia él. Me tomé unos segundos para calmarme. Todo lo que creí, todo lo que sentí, lo puse en él, y al final, todo fue una broma cruel. Luis, dije con voz tranquila, ya te lo dije, no me voy a arrepentir de divorciarme. Él me miró desde atrás, y aún así preguntó, ¿es por Roma? Cansada, respondí, no, Roma, por más que intente. No deja de ser una extraña. Ahora lo tengo claro, él nunca me amará, ni se preocupará realmente por mí. Un matrimonio así no tiene sentido. Antes, creía que con amarlo yo sola bastaba, pero hoy entiendo que me sobreestimé. ¿Quién puede amar para siempre, sin recibir nada a cambio? La vida es corta, pero también lo suficientemente larga, como para destrozarte por dentro. La lucha interna termina, volviéndote una loca que nadie soporta. Luis me sujetó de la muñeca para que no me fuera. Sí, la quise alguna vez, pero eso quedó en el pasado. Ya no hay nada entre nosotros. Solté su mano con fastidio. ¿Nada? ¿Y qué? ¿Pensaste en mí, durante esos meses que estuviste con ella? ¿Cuándo se coqueteaban en público? Cuando me fui y tú la llevabas por todos lados. ¿Alguna vez te importó cómo me sentiría? Disfrutaste de ambas, y ahora me sales con que, ¿no fue nada? Luis, yo no soy un perro, que llamas cuando quieres y echas cuando te estorba. Tengo claro que te debo mucho, y siempre quise recordarte con gratitud, pero tú elegiste convertirte en alguien asqueroso. Luis me miró desde arriba. Su garganta se movía, pero no dijo ni una palabra. Su rostro estaba sombrío. Yo sabía que estaba furioso. ¿Y cómo no? Nadie soporta que le muestren su lado más miserable sin piedad, pero a nadie le importaban sus emociones. Sonreí un poco. Luis, no quiero que nuestra despedida termine en odio y resentimiento. Firma el divorcio pronto, y que no volvamos a vernos. Él soltó una carcajada amarga. ¿Ni con halagos te ablandas?
¿Sigues haciendo tu show, Camila? ¿Halagos? ¡Qué chiste! ¿De verdad crees que vengo a rogarte como una perra? Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Capítulo 19. El patio volvió a quedar en silencio. Solo se oía el viento gélido silbar entre las paredes, un frío que calaba hasta los huesos. Luis se quedó de pie por mucho rato, tanto, que el cuerpo entero se le entumeció por el viento. Siempre había sido un hombre orgulloso. Jamás inclinó la cabeza ante una mujer. Cuando Roma huyó el día de su boda. Sí, le molestó, pero no se derrumbó, tampoco la buscó, con apenas unas palabras frías. Era suficiente para descolocar a Roma. Por eso, el día que se casó, ella lo llamó, y al escuchar su voz por teléfono, saboreó la victoria. Desde entonces, Roma le escribía de vez en cuando. La mujer que antes lo miraba por encima del hombro, ahora parecía una payasa sin dignidad, creyendo que él era un perro, esperando sus migajas. Cuando nació su hijo, Roma dijo que era suyo. Luis nunca lo negó, porque dejarla vivir en su fantasía, y luego romperla en pedazos, era la mejor venganza. Eso era todo. Nunca la amó de verdad. El día que ella lo dejó plantado, lo ridiculizó ante toda la ciudad. Luis, ¿cuándo había soportado semejante humillación? Luis, ¿y cómo no iba a recordar eso? Así que cuando todos creían que él estaba destrozado, que no podía olvidarla, que se casó con Camila solo para vengarse, nunca se molestó en desmentirlo. Cuando un rumor se repite lo suficiente, todos terminan creyéndolo, incluso Roma. Así que Roma se divorció, y lo primero que hizo fue regresar al país. Él no la decepcionó. En la cena de aniversario de la empresa, se puso aquella camisa que ella le había regalado, con el nombre Roma bordado en el cuello. Esa noche, Roma pasó de ser una princesa altiva a una mujer que se entregaba sin reservas. Creía que él se divorciaría para casarse con ella. A él le parecía ridículo. ¿De verdad pensaba que Luis era un tonto enamorado? Él sabía que Camila había visto todo eso ese día, pero no le importó cómo se sintiera, por muy dolida que estuviera. Siempre se reponía sola, cada vez que lo veía. Seguía con esa cara de enamorada, así que cuando dijo que quería el divorcio, no la tomó en serio. Siguió saliendo con Roma en público, dejando que todos creyeran que estaba completamente enamorado de ella. Y justo cuando Roma creyó que él se divorciaría por ella, él se volvió completamente frío. No más mensajes, no más invitaciones. Al principio, ella mantenía la postura, pero con el tiempo, perdió la dignidad. Se apareció en la casa conyugal, y hasta fue a celebrar el cumpleaños de la abuela en la casa familiar, sin que nadie la invitara. Eso era exactamente lo que él quería. Nada le gustaba más que ver a quien alguna vez lo humilló, arrastrarse como un perro a sus pies. Y cuando todo parecía haber acabado, fue cuando pensó en su esposa. Camila había desaparecido. No hizo lo que él pensaba. No se calmó ni volvió sola, ni siquiera cuando él fue a buscarla. Ella no quiso volver, y en ese instante, lo sintió de verdad. Camila iba a borrarlo de su vida, para siempre. Cada palabra que ella dijo fue una puñalada directa al corazón. Ella sabía todo, lo conocía demasiado bien, y por eso, ya no lo quería. Capítulo 20. Había caminado bastante lejos de la casa de mi abuela, y volvió a nevar. Así es la vida. Hace un momento, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Ahora, gris y nevado, quizás por caminar tanto. El viento frío ya ni se sentía. A los lados del camino, la gente pasaba en grupos pequeños, algunos sin paraguas, algunos solos con uno, otros bajo el paraguas de alguien más, unos con rostro serio, otros neutros, algunos riendo. Yo, antes, cada vez que el clima se volvía duro, soñaba con que Luis apareciera entre la lluvia, sosteniendo un paraguas para mí, cubriéndome, caminando a mi lado por la tormenta, jurándome amor, y siempre terminaba riéndome sola. Luis me sostuvo un paraguas una vez, y eso ya fue raro, y aún así, esperaba que lo hiciera toda la vida. Un hombre como él jamás se entregaría a proteger a una sola mujer. Me detuve, cerré los ojos, la nieve golpeaba mi rostro, helada. Después de un rato, limpié la humedad de mis mejillas, y entré a una tienda a comprar un paraguas. Resulta que, sostenerlo yo misma, no era tan difícil. Capítulo 21. 3 días después, al salir del trabajo, vi a Zack en la entrada de la oficina. Solo tiene 5 años, pero su cara parecía la de un adulto. Giró un poco con torpeza y dijo, «Mamá», esa forma terca de bajar la cabeza, igualita a su padre.
Los genes son poderosos, por más que lo eduque diferente. No puedo vencer esa frialdad innata, pero es mi hijo, y en este mundo no existe una madre que no ame a su hijo. Le di todo mi amor, toda mi energía, todo mi corazón, pero, por desgracia, no todos los hijos aman a su madre. Bastó con que alguien le diera lo que quería, para que él le creyera, y me mirara con frialdad, con rechazo. Intenté no tomarlo en cuenta. Al fin y al cabo, solo es un niño, pero esa noche, en su cumpleaños, dijo aquello. Después de que me fui, celebró como si nada. Con quien él creía que era su persona más cercana, Roma lo abrazaba, y él no fue capaz de recordar a su verdadera madre. Me convertí en una broma, ante los ojos de todos, y él, junto con su padre, siguieron como si nada, sin el más mínimo remordimiento. Miré su carita de perfil, y le dije, con calma, no es tu culpa, la culpa fue mía, no debí haberte tenido, así tu madre, no habría sido yo. Levantó la vista hacia mí, tenía miedo, estaba confundido, pero no me agaché a consolarlo. Seguí hablando, ahora puedes elegir a tu mamá, la que creas que se lo merece. Díselo a tu papá, seguro que fue Luis quien te mandó, ¿verdad? Si no fuera por él, probablemente ni te acordarías de que tienes mamá. La verdad, tener un hijo como tú ha sido una gran decepción. Vete, dile a Luis que no hace falta que monten este espectáculo. Y me fui, sin volver la vista atrás. Apenas había dado 2 pasos, cuando escuché a Zack gritar con desesperación, «Mamá, no fue papá quien me mandó, fui yo quien quiso venir». Su voz estaba cargada de tristeza infantil, de una pena inocente y sincera. Hacía mucho que no veía ese lado de Zack. Me dolió el pecho, pero no me detuve. Sin mí, él puede ser feliz igual. Seguí caminando, y no muy lejos. Vi un coche negro estacionado a un lado del camino. No necesitaba mirar dentro. Sabía que era Luis, porque si algo tenía claro, era que él nunca dejaría solo a un niño de 5 años. Al verme marcharme sin mirar atrás, Luis por fin perdió la compostura y bajó del coche. Me tomó del brazo, enfurecido. «Camila, Zack tiene solo 5 años. ¿Cómo puede ser tan cruel y dejarlo así?» Solté su mano con brusquedad, y lo miré con frialdad. «¿Ahora sí te acuerdas de que tiene 5 años? Entonces, ¿por qué dejaste que los demás destruyeran la relación entre madre e hijo? ¿Por qué todos se sentían con derecho de insultarme delante de él? Y tú, le diste el mejor ejemplo. ¿Con qué cara vienes a culparme? ¿No es este el final que todos querían ver?» Estaba tan furiosa, que me sentía tranquila. Miré a Luis, y de pronto, me eché a reír. «Yo sé perfectamente lo que estás pensando. Solo quieres usarme para darle el golpe final a Roma. No divorciarte de mí. Es la mejor forma de demostrar que ya no la amas. Luis, tú eres incapaz de ceder, ni una sola vez. No me extraña que Roma te haya dejado». Capítulo 22. Cada palabra de Camila era como una cuchilla. Luis tenía el pecho lleno de emociones, pero solo podía tragárselas. Ya no podía pararse con soberbia, ni mirar desde arriba. En este instante, prefería contenerse, con tal de que ella le hablara bien, no así. No con veneno en la voz. No con esas acusaciones que él consideraba falsas. Ella sabía que él no estaba tan obsesionado con Roma. «Camila, ¿de verdad me ves como alguien tan despreciable? Lo admito. Si hubo algo de venganza con Roma, pero ella jamás fue tan importante como para hacerme rogarte que regresaras. Desde el principio, solo hubo una mujer para mí, tú, y esas fotos de Roma y yo fueron tomadas con mala intención. Desde ángulos específicos. ¡Qué risa! Me reí de verdad. ¿Solo me tenías a mí? Entonces, ¿por qué me ignoraste? Me faltaste al respeto. Permitiste que tu familia me humillara, y dejaste que nuestro hijo aprendiera a despreciarme. ¿Solo me tenías a mí? Y sin embargo te pusiste esa camisa, con su nombre bordado en el cuello, para que todos me vieran como la broma del día. ¿Solo me tenías a mí? Y aún así, llevaste a Roma y a toda tu familia a celebrar el cumpleaños de Zack, como si fueran la familia perfecta. Luis, aunque solo hayas tenido a una, eso nunca te impidió hacerme daño. Pensé que podría hablar de todo esto con frialdad, pero aún dolía. Me dolía como si fuera ayer. Fui una mujer llena de heridas, y nadie lo supo, porque quienes me hirieron nunca creyeron haber hecho algo malo. Como tú, Luis, tú crees que con aparecer un par de veces, me estás dando la oportunidad de regresar, que yo debería sonreír y seguirte a casa. Tú siempre tan por encima
Luis la miró, Camila, con su largo cabello negro moviéndose al viento. El rostro sin una gota de maquillaje, y aún así, tan hermosa, que le dolía, parecía la misma. Pero era otra, Camila, parecía perdido. No quiero justificarme, fui un imbécil, me equivoqué. ¿No puedes darme una última oportunidad? Luis estaba incómodo. Como si jamás hubiera dicho algo tan suave. Me tomó de la mano. De verdad sé que me equivoqué. Nunca debí tratarte así. Todo lo que vivimos, ¿va a terminar así? Intenté soltarme. Pero me tenía sujeta con fuerza. Estaba a punto de explotar, cuando un puñetazo voló hacia Luis, y le dio de lleno en la cara. Capítulo 23. Luis tropezó varios pasos hacia atrás. Le costó levantarse, y antes de poder ver quién lo había golpeado, Oliver le lanzó otro puñetazo. Luis cayó al suelo de lleno. Oliver no se contuvo. La boca de Luis empezó a sangrar. Ni siquiera podía levantarse. Oliver se preparaba para seguir golpeándolo, pero un cuerpecito se interpuso entre él y Luis. Todo pasó muy rápido. Corrí para detener a Oliver. Su puño se detuvo, a solo unos centímetros del pecho de Zack. Oliver, con la vena de la sien hinchada. Se irguió furioso. Niño idiota. ¿Dónde estabas cuando humillaban a tu mamá? Pero claro. Vienes corriendo a proteger a ese padre de mierda. Con razón. No heredaste nada bueno. Tu mamá tiene razón en no querer saber nada de ti. Zack tenía los ojos rojos. Mi mamá sí me quiere. Oliver lo miró con desprecio. Claro, claro. Tú, otra, mamá sigue feliz en casa. Vete con tu papito arrastrado. Y regrésate con esa mujerzuela, por muy maduro que pareciera. Zack seguía siendo solo un niño. Las palabras de Oliver lo destrozaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras me miraba. Desesperado, parecía esperar que yo aún me pusiera de su lado, pero no lo hice. Él tenía que entender que todo lo que hizo, y todo lo que dijo, tenía consecuencias. No miré a Zack, miré a Luis, tirado en el suelo. Mi decisión de divorciarme no ha cambiado. Por favor, coopera con el abogado, y terminemos con esto. Me giré para irme, tomando la mano de Oliver, pero la risa burlona de Luis sonó desde atrás. Claro, ya no me quieres, porque tienes a otro, Camila. Qué barato es tu amor. Me detuve, pero no lo miré. Estaba por responder, cuando Oliver se adelantó. Luis, no me obligues a seguir golpeándote, por muy barato que creas que es su amor. Tú nunca más lo vas a tener. Y dicho eso, Oliver me jaló y nos fuimos. Estaba más enojado que yo, en tantos años. Era la primera vez que alguien peleaba por mí, y ese alguien era mi hermano. Me sentí cálidamente protegida. Sonreí. Gracias, hermano. Oliver respondió. No me des las gracias. Tu hermano siempre será tu escudo. Tienes a toda la familia detrás. Nadie más se atreverá a lastimarte. Capítulo 24. Luis se levantó con dificultad, limpiando la sangre de la comisura de sus labios. Miró las espaldas de Camila y Oliver. Mientras se alejaban, sus ojos se llenaron de rabia, una ira que lo devoraba por dentro. No podía mantenerse tranquilo. Esa emoción incontrolable casi lo estaba volviendo loco. Papá, ¿estás bien?, preguntó Zack. Luis lo miró con frialdad. Inútil. Ni siquiera pudiste evitar que tu madre se fuera. Zack bajó la cabeza. ¿Y tú qué vas a hacer? Luis respondió. No quiero divorciarme. ¿Pero qué puedo hacer? Zack lo miró fijo. Tú no mereces a mi mamá. Ella no era feliz contigo. Déjala ir. Sus palabras iban más allá de la edad que tenía. Luis bajó la mirada. Tú hiciste esto a propósito, ¿verdad? ¿Para que se fuera? Zack no contestó. Simplemente se subió al coche, y en el momento en que cerró la puerta, se le escaparon las lágrimas. Ya no recordaba cuántas veces se había despertado de madrugada para ver a su madre llorando en silencio, desde que tenía uso de razón. Casi nunca la había visto sonreír de verdad, y cuando lo hacía, su sonrisa era triste, resignada. Su madre lo amaba mucho, pero no era feliz, así que él eligió ser la última gota que colmó el vaso. Solo quería que su mamá viviera para sí misma, no para él, no para su padre. Capítulo 25. El día que mi familia decidió revelar mi verdadera identidad. Organizaron una gran fiesta en Ciudad Ling. Invitaron a figuras muy importantes, incluida la familia Luis, de Ciudad Sur. Después de todo, Luis una vez me salvó la vida, fuera como fuera. Mi familia debía agradecerle a Luis haberme salvado en su momento, así que pedí a Oliver que invitara a Roma y a Sabrina. Cuando llegaron al hotel, abrí la puerta del coche y bajé. Sabrina,
como siempre. Ladró antes de pensar. Vaya, pero sí es Camila. Me escaneó de arriba a abajo con una mueca. Cambiaste de look, pero por más que cambies de ropa, sigues teniendo cara de provinciana. No pensé encontrarte aquí. ¿A qué millonario enganchaste esta vez? Esa ropa es de edición limitada. ¿Quién fue el desesperado que te la compró? ¿Otro viejo verde? Soltó una carcajada y le dio un codazo a Roma. Roma, mírala, con esa cara de muerta de hambre. Vestida como princesa. ¿No es ridícula? Roma rodó los ojos. ¿Qué se puede decir de alguien que fue mi reemplazo durante años? Me miró con desdén, sin ofender. Pero apoyarte solo en tu juventud y belleza para atrapar hombres es de lo más patético. Los hombres ricos jamás te tomarán en serio, porque tú no vales nada. Sonreí, peinándome el cabello con los dedos. Gracias por reconocer que soy joven y guapa. Roma bufó. Qué descarada. Seguí sonriendo. La señorita Roma tiene razón. Una chica debe mantenerse limpia y digna, y por eso quiero mostrarles algo. Espero que después aprendan a comportarse como personas decentes. Chasqué los dedos, y de inmediato, la pantalla gigante del hotel, junto con todas las pantallas publicitarias de la calle, cambiaron de imagen. Lo que se proyectó fue Roma y Sabrina en sus años más salvajes, con hombres, con mujeres, grabaciones explícitas, sin censura. Parecían sacadas de una película para adultos extrema. Pero eso no era lo peor. No solo jugaban con hombres, también con mujeres. Si alguna no les parecía lo bastante guapa, la obligaban a operarse. Si la cirugía salía mal, ellas se reían. Causaron varias muertes, y con el dinero de sus familias, lo taparon todo. Si los familiares de las víctimas se negaban a aceptar dinero, ellas los golpeaban hasta que cedían. Incluso había imágenes de sus botas sobre la cabeza de una madre llorando, ellas riendo como hienas. La expresión de Roma y Sabrina cambió, de arrogancia a terror. Roma fue la primera en reaccionar. Se lanzó hacia mí, como una loca, pero antes de que me tocara, Oliver le dio una patada, que la mandó al suelo. Sabrina la miró tirada, y luego me señaló, furiosa. Camila, maldita perra, te vas a arrepentir. Oliver, ¿estás ciego o qué? ¿Defendiendo a esta mujer? ¿No has visto una mujer en tu vida? Oliver alzó la mano. El guardaespaldas detrás de él se acercó y les tapó la boca con cinta a Sabrina y a Roma. La señorita de nuestra familia no es alguien a quien ustedes puedan insultar. Roma y Sabrina tenían los ojos llenos de terror, como si estuvieran en una película de miedo, pero ya no tenían voz. La gente comenzó a reunirse. Algunos grababan, otros solo observaban, divertidos. En poco tiempo, el escándalo se volvió viral. Lo que ellas habían hecho era tan repugnante que causó indignación colectiva. Muchos les lanzaban basura. Yo solo miraba, serena, viendo cómo el castigo finalmente llegaba. Poco después, la policía se llevó a Roma y Sabrina. Las empresas de sus familias quedaron expuestas al ojo público, y pronto se iniciarían investigaciones formales. Muy pocas empresas soportan una auditoría de ese tipo, y mucho menos dos podridas hasta el fondo. Además, mi familia no les daría oportunidad alguna de recuperarse. Su final ya estaba escrito. Caerían, sin duda. Capítulo 26. Y aún así, mi noche continuó. El escándalo de Roma y Sabrina no fue más que un entretenimiento extra, tal como yo fui su diversión durante años. Ahora, a nadie le importa su vergüenza, solo queda la burla. A lo lejos, entre las luces, vi a Luis. Llevaba un traje negro impecable, igual que siempre, pero yo ya no era la de antes. Solo pasaron unos meses, pero fue como si hubiera pasado un siglo. Él se acercó, pero mantuvo la distancia. No dijo nada, solo me miraba, en silencio. Tal vez la persona en la que me convertí fue demasiado inesperada para él. No supo qué decirme. Pasó un rato, y bajó la mirada con resignación. Encontraste a tu familia. Me alegro por ti. Lo miré, serena. Luis, gracias por haberme salvado en su momento, aunque ahora estemos rotos. De verdad deseo que te vaya bien. Luis sintió un nudo en el pecho. No podía describirlo con exactitud. Dolor, opresión, culpa. A veces, solo el dolor de la despedida nos deja ver qué tan profundo era el amor. Pero una despedida de verdad ya no deja espacio para el reencuentro. Nunca había sentido algo así, y justo cuando lo entendía, la perdía. Camila, dijo, con la voz temblorosa, sé que fui un imbécil, ignoré tus sentimientos.
Nunca supe amar. Todos pensaban que yo amaba a Roma, pero en realidad, lo interrumpí. Tú no amas a nadie, solo te amas a ti mismo. Luis se quedó callado. Por primera vez. No tuvo cómo defenderse. ¿No puedes darme otra oportunidad? Te prometo que cambiaré. Negué con la cabeza. No hace falta. Luis, Camila, yo, terminemos bien. Luis, no me obligues a odiarte más. Me di vuelta para irme, pero él me tomó de la muñeca y me apretó contra su pecho. No pude moverme, antes de que pudiera hablar. Él susurró en mi oído, te amo, desde el día que te salvé. Plantaste una semilla en mi corazón, solo que, tardó demasiado en crecer. A partir de ahora, un tipo como yo, no volverá a molestarte. No hace falta ir a juicio. Vamos juntos a firmar el divorcio. Capítulo 27. El día que fuimos a firmar el divorcio, todos los mayores de la familia Luis vinieron a pedirme disculpas. Trataron de convencerme de que no me separara. La madre de Luis me tomó de la mano y me llevó al piso de arriba a hablar. Me entregó la pulsera heredada de la familia. Camila, tranquila, si Luis vuelve a portarse como un idiota, yo misma lo mato a golpes. Desde que te fuiste, Zack no ha dejado de estar triste. Por el niño, ¿no podrías darle otra oportunidad? Miré la pulsera, de valor incalculable en sus manos, pero no la tomé. Esa pulsera solo se le daba a la nuera de la familia, pero antes, ella no me la ofreció. Ahora venía con disculpas dulces, y la joya heredada en la mano, todo porque ahora, yo era la hija de una familia poderosa de Ciudad Ling, más valiosa que Roma. Así que así es como el poder cambia los rostros de las personas. Sonreí, y rechacé con calma. Tía, mejor guárdela, para alguien que realmente merezca ser su nuera. Me puse de pie y bajé las escaleras. Luis estaba allí, mirándome desde abajo. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de una esperanza desesperada. Nuestros ojos se cruzaron, y de pronto, sentí un nudo en la garganta. Quizás él me amaba, pero nosotros, nunca llegamos a amarnos de verdad. Bajé la mirada, y me acerqué paso a paso. Vamos, ¿a dónde? A firmar el divorcio. Capítulo 28. Después del divorcio, Luis comenzó a observar a Camila, desde los rincones más oscuros, en silencio, y pensaba, una y otra vez, ¿qué habría pasado si ese día no se hubiera puesto la camisa con el nombre de Roma? ¿Qué habría pasado si en la cena hubiera llevado a Camila? Si en el cumpleaños de Zack hubiera pensado en ella, la historia de ellos habría terminado así de triste. Pero la vida es un camino en una sola dirección, no hay vuelta atrás. Todo lo que fue entre él y ella quedó enterrado bajo aquella lluvia suave. Camila nunca se casó, tampoco volvió a enamorarse. En su profesión, brillaba como una estrella. Conoció a muchas personas, su vida se llenó de colores, y aún así, seguía sin un hombre a su lado. Luis, a veces, sentía una punzada en el pecho. Tal vez, todavía lo amaba, pero apenas surgía ese pensamiento. Él mismo se burlaba. Llevaba años sin mirarlo, ni una sola vez. Eso decía todo sobre lo que él significaba para ella. Y sin embargo, Luis encontraba consuelo, porque seguía siendo el único hombre en su vida. Capítulo 29. Hasta que, un día de San Valentín, 3 años después, Camila apareció, y a su lado estaba un hombre, Romeo. Luis la miraba desde el auto, fijamente. Sus manos apretaban el volante, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ellos fueron a una calle repleta de gente, llena de puestos y luces. En medio del bullicio, hablaban, se reían, se miraban. Luis lo siguió, entre la multitud. La sonrisa de Camila era radiante. Sus ojos, limpios y llenos de vida. Eso, ya no era para él, en el caos del mundo. Su rostro era lo único que él veía con claridad. Y entonces, le dolió el pecho. Era el dolor de verla salir de su mundo para siempre. Así se siente amar de verdad, incluso cuando uno se está muriendo por dentro. No se atreve a interrumpir su felicidad. Luis la siguió, como un ladrón, pero ellos ni siquiera sabían que él estaba allí. Luis se detuvo, y la multitud borró la figura de Camila. Ya no podía verla. Ella había empezado una nueva vida, y él seguía atrapado en el lodo del pasado. Frente a él, el mundo cálido, romántico, lleno de vida, pero para Luis, solo quedaban las sombras de un callejón que ya no la contenía.